De nuevo, buenos días a todas y a todos, los asistentes remotos, los panelistas, las autoridades del ANFEM. Bienvenidos a este panel cuyo título es de Lecciones aprendidas en la educación médica ante la pandemia por COVID-19. Como miembro del cuerpo académico del ANFEM, he sido designado para coordinar este panel. Y procedo primero a presentar a los panelistas. Una breve reseña del doctor René Crocker, médico pediatra, doctor en investigación en ciencias de la educación, profesor investigador titular en el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la línea de investigación, cultura y educación en salud, alimentación y ambiente, miembro del cuerpo académico de ANFEM. El doctor Carlos José Castro Sansores, especialista en medicina interna, profesor investigador titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, línea de investigación, metabolismo humano, profesor de medicina interna y terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Consejo Universitario de la misma universidad desde 2015 y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias. El doctor Salvador Bueno Valenzuela, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, en donde fue coordinador del internado y servicio social y miembro del comité académico. Neurólogo por el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde fue miembro del Comité Técnico de Enseñanza e Investigación. Miembro fundador del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud. Tiene estudios en sistemas de salud, bioética y alta dirección. Es instructor en simulación por el Hospital Virtual Valdecilla y fue director de Servicios de Salud y director de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Salud de Aguascalientes. El doctor Jesús Daniel López Tapia, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, que estamos por confirmar que pueda conectarse con nosotros. A todos los panelistas invitados, el mayor de los agradecimientos de parte del ANFEM y también personalmente. En los días previos, cada uno de ellos compartió conmigo sus ideas acerca de cuáles son las principales lecciones ante la pandemia. Y esto sirvió para delinear los puntos que trataremos respecto a las estrategias de aprendizaje y evaluación, incluyendo el papel de los docentes y de los estudiantes, y mirando contextos, nos referiremos a lo epidemiológico, social y del sistema de salud, y también a la interdisciplina. Entonces, en los siguientes minutos plantearé a los panelistas diversas preguntas que apuntarán a estos aspectos. Escucharemos sus reflexiones. Habrá tiempo para preguntas y comentarios de los asistentes remotos que se podrán hacer en el chat, justamente. Y al final se señalarán las conclusiones. Los antecedentes de este panel ya son bien conocidos. La pandemia de COVID-19 irrumpió en la educación médica que antes se llevaba a cabo y llevó a cambios importantes en medio de una crisis que no ha terminado. Ha transcurrido un poco más de un año y ya nos podemos asomar a qué lecciones es posible aprender. Cabe decir que la palabra lección tiene la misma raíz latina que leer. Por lo tanto, también podemos cuestionarnos qué lectura hacemos de lo que ha sucedido. De la manera que responderemos dependerá convertir las circunstancias que ahora estamos enfrentando en oportunidades para innovar la educación
médica. Con este encuadre, entonces empezaré con la pregunta a los panelistas y es la siguiente. Ante la contingencia, la necesidad de continuar con los programas académicos obligó a pasar de las actividades presenciales a la modalidad en línea. Esto, como sabemos, implicó modificaciones significativas y repercusiones en muchos niveles. Empecemos por hablar acerca de los cambios en las estrategias de aprendizaje y evaluación. Me permitiré preguntarle al doctor Carlos Castro, ¿qué lecciones nos deja esta difícil transición? Usted señala una revolución en la educación digital. ¿Qué nos puede decir, por favor? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mesa y por supuesto a los asistentes a esta reunión. Efectivamente, yo creo que la pandemia ha sido una revolución en cuanto a la enseñanza en todos los niveles y particularmente de la medicina. Creo que quizá la primera lección que debemos o hemos aprendido con esta pandemia es que se han hecho evidentes tanto las fortalezas que tenemos como instituciones educativas, pero también de las debilidades y áreas de oportunidad que se nos han presentado. Definitivamente, creo que todos, en mayor o menor medida, reaccionamos a lo que teníamos enfrente de la mejor manera que pudimos y con los recursos tanto materiales como humanos con los que contábamos. En este sentido, creo yo que respondimos de una manera suficiente, pudimos darle continuidad a los procesos académicos con las limitaciones que todos conocemos, pudimos realizar los procesos evaluativos también dentro de lo posible y en términos generales creo que la lección que aprendimos de primera instancia fue que sí podíamos, que el futuro que veíamos algo distante nos había alcanzado y que de una u otra manera, unos más, unos menos, pudimos lograr sacar adelante el ciclo escolar 19-20 y dar inicio al 2021. En ese sentido, creo que esa es una lección que nos demostró que podíamos lograr este cambio, al menos de emergencia, y que las tecnologías definitivamente fueron de suma utilidad. Ahora, otra lección que también aprendimos y que creo que es válida poner sobre la mesa es que si bien virtualizamos la educación médica, esto fue producto pues de la emergencia. No significa que ya hayamos llegado a una innovación en la enseñanza y en la educación. Esto todavía tiene que consolidarse. Estos logros, llamémosle así, que hemos alcanzado, todavía tienen que demostrar que realmente hemos llegado a un nivel en el que pudiéramos hacerlos sostenibles. Yo creo que todavía falta, pero que también es una gran oportunidad, ¿sí?, para repensar y replantear la educación en general y la educación médica en particular ante este reto que es una gran oportunidad que tenemos enfrente. Yo creo que la lección aprendida, al menos aquí comparto con ustedes, es que tenemos frente a nosotros un gran reto, que podemos atenderlo y que necesitamos, bajo el contexto en el que hoy estamos, tener un modelo ni mejor ni peor, pero sí diferente de acuerdo al contexto para la enseñanza de la medicina. Porque aún que pudiéramos regresar a la presencialidad como estábamos hasta marzo del 2019, todavía seguirán habiendo riesgos para nuestros estudiantes, por lo cual creo que la oportunidad de la virtualidad en un contexto bien planeado y bien estructurado es algo que nos ha dejado de enseñanza esta pandemia y que debemos de continuar a futuro. Muchas gracias, doctor Carlos Castro. Me gustaría preguntarle ahora al doctor Salvador Bueno,
enlazando con lo que dice el doctor Castro, claramente señala que sí podíamos, pero que además hay todavía mucho que hacer. En esta transición, usted también se permitió compartir conmigo una idea interesante acerca de cómo las instituciones gestionamos el cambio. ¿Qué capacidad hay en estos tiempos difíciles de contingencia? ¿Qué capacidad hay para la adaptación? ¿Qué nos podría decir al respecto? Gracias. Primero que nada, es un privilegio acompañarles. Formar parte de este panel es un honor. Les saludo a todos y todas. Yo considero que pocas situaciones estimulan tanto la creatividad y la innovación como las crisis. COVID-19 no ha sido una excepción en este sentido. Estoy seguro de que para todos nosotros fue un desafío pasar rápidamente del desconcierto a la acción, evitar el congelamiento por la sorpresa, el cambio en las reglas del juego y también hay que decirlo en el miedo que sentimos por una enfermedad que paralizó casi por completo una gran cantidad de actividades y sectores y de la que a poco más de un año de distancia se conoce mucho, pero se desconoce más. Es evidente que la COVID nos tomó en un momento en el que quizás no nos percatábamos de con qué contábamos para salir adelante, porque era algo probablemente inimaginable. La COVID-19, obviamente, esto es una verdad de perogrullo, llegó para quedarse, si no con la actividad intensa, el número de casos y muertes de los últimos meses, sí por lo que hace a la modificación y a veces total transformación de la manera en que hacemos las cosas y para quienes tenemos el privilegio de formar parte de la ANFEM, en la manera en que formamos profesionales de la salud. En términos generales, quizás con algunas notables excepciones, la manera en que enseñamos medicina es la misma con la que aprendimos nosotros, nuestros maestros y los maestros de nuestros maestros. Evidentemente, los avances tecnológicos y el advenimiento de distintas teorías y modelos pedagógicos han provocado algunos golpes de timón, pero en mi opinión no hay una gran disrupción en esta materia, mientras no sea a lo que hace con la simulación, la realidad virtual, etcétera. En general considero que enseñamos de la misma forma en que lo hemos hecho por mucho tiempo. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras instituciones contaba con un avance, una maduración, una madurez distinta en cuanto a lo tecnológico y la capacidad para adoptar la virtualidad. Y también creo que esta virtualidad nos permitió identificar áreas de oportunidad de cómo hacemos las cosas, porque el riesgo está en sistematizar, en digitalizar, en virtualizar lo que hacemos sin echar un clavado a ver si lo estamos haciendo de buena manera. Creo que este tiempo nos ayudó o nos obligó a pensar fuera de la caja, a darnos la oportunidad de romper paradigmas, de considerar posibles alternativas para, como se mencionó ayer, realizar exámenes tipo ECOE, impartir clases de histología con cámaras digitales conectadas a microscopios. Aprendimos también que es posible realizar exámenes profesionales prácticos a distancia, utilizando los recursos con los que siempre hemos contado. Y yo me quiero referir justamente a los recursos porque lo mencionó el panelista anterior y coincido. Creo que los recursos tienen mucho que ver, sí, con infraestructura, con lo económico, con el equipo, con el software o el material diverso que empleamos, pero sobre todo también la inspiración, el talento, la creatividad y la disposición son recursos que tenemos a la mano y que más nos vale aprovechar y tal vez sean más importantes que los primeros. De repente, quienes no tenían experiencia en ello, comenzaron a desarrollar estrategias de medicina a distancia y creo que ese es un aprendizaje que apenas comienza y que veremos su impacto más adelante porque, como dije, pues esto llegó para quedarse. Creo que el gran reto de la virtualidad ha sido, y tal vez coincidan conmigo, en garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de nuestra misión, como se mencionó ayer. Y bueno, nuestro modelo mental, o hablo en primera persona, mi modelo mental
construido a lo largo de una enseñanza tradicional, debe permitir un espacio para diseñar instrumentos que permitan enseñar y evaluar en esta nueva realidad. Creo que es un tema que abre un enorme abanico para hacer investigación educativa conjunta al seno de la ANFEM. Muchas gracias, doctor Bueno. Doctor Crocker, ¿qué nos puede aportar de reflexiones en esto que estamos hablando de la transición hacia las estrategias de aprendizaje y de evaluación en línea? Bueno, yo lo que creo es que esta demanda, esta necesidad, y que luego se traduce en demanda, venía desde hace mucho tiempo. Es decir, considero que las escuelas y facultades de medicina que enfrentaron mejor este iceberg de la crisis, porque la educación médica ha venido en crisis desde hace mucho tiempo, y desde ANFEM se ha venido promoviendo todo lo que es el autoestudio independiente y a distancia, las tutorías en línea. Se ha venido promoviendo la importancia de desarrollar estrategias de aprendizaje mixto o blended learning de forma permanente, y no solo para resolver las crisis. Entonces, las escuelas y facultades de medicina que ya venían haciendo esto se ha venido recomendando desde hace unos 10 años. Entonces, me parece a mí que las escuelas que ya venían construyendo todo este proceso y modernizando sus procesos de educación son las que mejor enfrentaron las crisis. Y las escuelas que no tenían nada de esto, lo único que hicieron fue trasladar la educación tradicional, ¿sí?, a ponerla en línea. Y eso pues, ha afectado sobre todo el aprendizaje de los alumnos y ha afectado sobre todo sobre todo el aprendizaje. Entonces, a mí me parece que la problemática no es de ahora y que esto nos debe de hacer repensar, entonces, que no es nada más de trasladar los procesos a ponerlos en medios digitales, sino es que necesitamos toda una pedagogía, ¿sí?, toda una didáctica, todo un sistema de evaluación, ¿sí?, para el aprendizaje mixto. Es decir, haya o no haya crisis. Esto desde hace mucho tiempo se viene trabajando y se llama blended learning, o sea, aprendizaje presencial y en línea. Pero eso yo creo que ha sido consecuencia de que la educación médica no está en crisis ahorita, sino venimos en crisis desde hace mucho tiempo y no le hemos puesto mucha atención a todas estas recomendaciones que se han hecho en foros nacionales e internacionales. Ciertamente el doctor Crocker está apuntando a un elemento clave en esta transición cuando señala que en algunas situaciones de emergencia puede ser válido trasladar el formato tradicional de aprendizaje y hacerlo en línea porque no nos quedaba otra opción. Pero justamente cuando queremos dar lectura a lo que ha sucedido, nos enfrentamos con el dilema de que también creo que el doctor Bueno lo había señalado, si estamos haciendo bien lo que estamos implementando. Y cuando el doctor Crocker dice, pues hay que prepararnos, no debe de sorprendernos que llegó la modalidad en línea y que tenemos que prepararnos para esto. Doctor Bueno, doctor Castro, ¿qué opinan sobre este punto crítico? ¿Qué tanto podemos aprender en evitar trasladar el formato tradicional de enseñanza de una clase expositiva, a una dinámica interactiva en el que se apliquen principios de aprendizaje? ¿Qué nos podría decir? No sé quién guste comentar primero. Adelante, doctor Carlos. Gracias, doctor Bueno. Sí, totalmente de acuerdo y convencido con esta situación. De lo que nosotros vimos en esta pandemia, al inicio de ella, cuando hubo que trasladarse a la virtualidad, hubo una buena disposición del profesorado para hacerlo ante las necesidades imperantes. Unos más, unos menos, unos que pues incluso
por temor a la infección y porque ya tienen alguna edad y antigüedad en la institución, prefirieron jubilarse. Ese es otro factor que seguramente se ha presentado también en otras dependencias. Prefirieron adelantar su retiro y se jubilaron. En términos generales hubo una buena disposición, pero creo que la principal debilidad de este punto fue que prácticamente todos trasladaron la clase presencial a la virtualidad, y se entiende ante la emergencia que se estaba viviendo en ese contexto. Pero ya para el siguiente ciclo escolar, o sea, el 21-22, el continuar con esta metodología hizo, y nosotros hicimos una encuesta muy amplia entre nuestro alumnado, hizo que notáramos el gran abandono que tenían los alumnos de las clases. Esto nos lleva a concluir, ¿no?, que necesitamos una habilitación pedagógica fuerte a nuestro profesorado. Si queremos o pretendemos un modelo híbrido, un blended learning, como bien señalaba el doctor René, tenemos que habilitar pedagógicamente a nuestros profesores, ¿sí? Todos son excelentes profesionales en su campo, pero se requieren competencias pedagógicas para poder trasladar esta actividad hacia nuestro escenario virtual, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos seguramente lo han visto y lo han vivido en sus escuelas, en sus facultades. Creo que 3 áreas son fundamentales para que se formen profesores que puedan dar continuidad a este proyecto y que, como bien decía, creo que el doctor Bueno, ¿no?, esto llegó para quedarse. De una u otra manera, la virtualidad va a permanecer. Y yo creo que hay 3 cosas que tenemos que fortalecer en nuestros profesorados para que podamos impartir una educación de calidad: la habilitación pedagógica, la habilitación tecnológica y el manejo y las relaciones interpersonales. Son 3 ejes fundamentales que creo que necesitamos en mayor o menor medida todos nosotros hacer para que podamos mantener una enseñanza, ya sea híbrida o virtual, pero que siempre va a involucrar la virtualidad, de la mayor calidad posible. Es un área de oportunidad también. Doctor Bueno. Sí, me encanta lo que comentó el doctor Crocker, porque también es una idea que tengo respecto de que a veces pensamos que entrar a la virtualidad o dar clases a distancia y procurar que el estudiante aprenda es solamente trasladar las diapositivas que antes pasaba en la pantalla, en el aula, a pasarlas ahora en la pantalla en computadora. Y ya está. Soy un maestro en la virtualidad y esto no es así. Creo que debemos, y todos estamos conscientes de ello, partir del hecho de que en buena medida nuestras docentes, no solamente son nuestros profesores, sino tienen actividad asistencial, tienen actividad clínica, tienen actividad frente a pacientes. Y no es raro que nosotros tengamos en nuestras aulas a quien podemos, no necesariamente a quien debamos tener o a quien queremos tener. ¿Me explico? La disponibilidad de horario de nuestros docentes puede ser tan limitada como para que sea imposible que nos impartan clases. El mejor o la mejor profesional de la salud, visto por el gremio, puede ser incluso excelente docente y no tener un minuto que nos pueda dedicar, y debemos adaptarnos a lo que podemos tener, quererlo porque es lo que tenemos para trabajar. Como Ted Branson dice, lo más importante no es el cliente, sino los trabajadores, porque es a través de ellos que nosotros satisfacemos las necesidades del cliente. En este caso, nuestra plantilla docente es fundamental. Y esta cuestión que menciono, y perdón que me extienda, me parece fundamental porque creo que es el principal obstáculo. Es decir, ¿cómo hacemos que el cirujano cardiovascular, que el nefrólogo, que el epidemiólogo, que tiene un trabajo asistencial, que tiene además trabajo privado, etcétera, que tal vez trabaja por las condiciones de nuestro país en 2 o hasta 3 instituciones de salud, pueda dedicarse un espacio para prepararse en esto, en lo que quizás no cree y las más de las veces no tiene tiempo para hacerlo? Creo que la clave para realmente transformar y adaptarnos a esta nueva forma de enseñar
es generar estos espacios para acercar herramientas, un adiestramiento en herramientas digitales, docentes, etcétera, que permita luego aterrizarlas en el salón de clases. Me parece muy complicado. Seguramente habrá comentarios de los asistentes a este panel al respecto, quizás coincidan muchos de ellos, pero creo que ese es un reto enorme. Y si me permite un minuto más, solamente mencionar justamente cuando se habla de que respondemos en tiempos de crisis, como también lo mencionó el doctor Crocker, estoy convencido que la comunidad como concepto se construye en los tiempos de calma. Es en los tiempos de calma que debemos fortalecer al equipo, generar la identidad institucional, el compromiso institucional, que luego permita afrontar los tiempos de crisis, porque en los tiempos de crisis, claro que estamos obligados a responder a bote pronto, a innovar con lo que tenemos, pero no lo podemos hacer si antes no hemos construido un equipo sólido. Creo que eso podría explicar que muchas de nuestras instituciones no hayan sufrido por la falta de docentes, a pesar de que estos docentes estaban abrumados por trabajo en áreas COVID, preocupados por su familia y algunos de ellos durmiendo en su vehículo, en la cochera de su casa, con tal de no entrar a tener contacto con sus hijos. Y este es un factor humano que toda escuela y facultad de medicina debe considerar, porque a fin de cuentas son parte de nuestra comunidad y gracias a ellos debemos el que nuestros alumnos trasciendan luego en sus pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor Salvador Bueno, por esta participación en la que toca diferentes puntos que seguramente reciclaremos en los siguientes minutos. Le doy la bienvenida al doctor Jesús López. Qué bueno que se ha logrado conectar con nosotros. Y justamente ahorita que estamos mencionando la transición a la virtualidad, hemos establecido que no solamente es el uso de las herramientas tecnológicas, sino también la aplicación de principios pedagógicos de aprendizaje que deben de estar involucrados en esta transición. También se ha destacado el papel que puedan jugar los docentes en este cambio, en esta transición y la necesidad de hacer una formación en este sentido con los profesores. Y usted en los comentarios previos que compartió conmigo menciona justamente que esta transición tiene que abarcar tanto a los profesores, pero también a los alumnos. En relación con estos últimos, ¿qué nos podría decir justamente en este cambio que estamos hablando? Sí, muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Fue realmente un reto bien importante porque yo creo que a ustedes, a la gran mayoría de las escuelas y facultades medicinales les sucedió que trasladarnos de esas conferencias magistrales donde el alumno solamente escuchaba y sabemos que la retención del conocimiento era mínima y pasar al razonamiento clínico y estar en esa etapa donde convencer a todos los profesores, porque tenemos profesores de diferentes generaciones, convencer a esos profesores de utilizar ya el razonamiento clínico, ya no la conferencia magistral. Estamos en ese proceso y de repente viene la pandemia. Ahora, fue un reto mayor. Ahora no solamente tienes que lograr quitar esa parte de la conferencia magistral de solamente que escuche el alumno, ahora tienes que hacerlo a distancia. Y esto implicaba a una adaptación desde los alumnos hasta los profesores. En los alumnos, por el grupo etario, era más sencillo manejar toda esta tecnología, pero las características económicas de los alumnos no son similares. Entonces, desde ahí empezaba el reto con el alumno. Había quien tenía todas las comodidades desde su casa, pero hay, siendo francos, hay quien no tenía una computadora, no tenía internet, no tenía una red desde donde conectarse y tenía que superar ese reto. Los profesores, no todos se adaptaron a la tecnología actual. La gran mayoría lo hizo, pero no todos se adaptaron. Hubo quien prefirió, como bien lo mencionaron en la intervención previa, pues mejor me jubilo, mejor hago otra cuestión, hombre, espero a que pase la pandemia antes de dar clases. Ese era el gran reto, capacitar
a todos los profesores, pero además darle a los alumnos toda la tecnología. No voy a decir nada nuevo. La educación, la enseñanza, el centro sigue siendo el alumno, sigue siendo el centro, no la tecnología. No es saber quién tenía más tecnología, no a ver quién tenía más herramientas, sino quién seguía educando, quién seguía teniendo al alumno como centro de la educación, con todas las vicisitudes, con todos los problemas que teníamos alrededor de esta pandemia. Entonces sí fue una adaptación tanto de alumnos como profesores, y obviamente nosotros como directivos, que teníamos que gestionar toda esta parte, no solamente del recurso administrativo, económico, sino también del recurso humano. Muchas gracias, doctor López. Respecto a este binomio profesor-alumno, ¿qué más puede señalarse? No sé si alguien quiera comentar. No. Hemos hablado del personal docente y de la planta docente y las oportunidades que tuvieron y también las debilidades, ¿no? En los alumnos también surge, por supuesto, cuando surge la pandemia, la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar con su formación académica, con su formación profesional y qué les depara el futuro como futuro médico, ¿no? Como señaló el doctor que me antecede, la verdad es de que con ellos no hubo mucho problema porque siendo una generación que vive en las tecnologías, la adaptación no es tan complicada, ¿no? Sin embargo, creo que más allá de esa actitud positiva para adaptarse e interactuar todos los días frente a una pantalla, no era el único problema, ¿no? No era el único inconveniente. Si bien la mayoría de los jóvenes, al menos de aquí de la facultad, en un 98% tenía una computadora para poder conectarse e incluso internet, el problema que nosotros tuvimos, y seguramente todos ustedes, no fue la computadora, fue la conectividad, ¿sí? La conectividad fue un gravísimo problema, ¿sí? La mala conectividad que existía, y esto generó muchísimos problemas. A nosotros, aquí en el sureste del país, además nos tocaron 4 huracanes casi seguidos, ¿sí? Entonces entenderán que la conectividad se caía y la energía eléctrica se caía pues cada tercer día o cada segundo día, ¿no? Y nos quedábamos incomunicados en muchas ocasiones. Entonces, toda esta interacción estudiante-profesor, con todos estos inconvenientes tecnológicos en muchos casos, pues sí tuvo un impacto importante en la relación alumno-maestro, generando tensiones, que seguramente ustedes también vieron, ¿verdad? Generando tensiones en esta situación. Creo yo que aquí la forma en la que nosotros abordamos esta situación siempre fue buscar mediación, tratando de favorecer el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? Hay un factor más que también influyó en esta vinculación y que es pues la otra pandemia que también todos conocemos, que es la económica, ¿no? En mi facultad tuvimos un porcentaje de bajas de un 7.5%, chicos que por razones sobre todo de economía, que tuvieron que ingresar al mercado laboral en lo que pudieron, porque alguien de casa perdió su empleo, pues también tuvieron que abandonar la carrera, ¿no? Entonces, todos estos factores han influido en esta interacción y en este binomio alumno-maestro, y que por supuesto uno trata de resolver de la mejor manera, dentro del alcance de sus posibilidades, ¿no? Ahí, en el caso nuestro de los alumnos que se dieron de baja, que en términos globales fueron 98, numéricamente hablando, hasta el día de hoy 98 alumnos se han dado de baja de la carrera. Nosotros, y como universidad pública, creo que tenemos que buscar alternativas para que este recurso humano que se estaba formando no se quede por ahí perdido. Nuestra normativa universitaria dice que si te diste de baja voluntaria definitiva, pues que te vaya bien, ¿no? Pero yo creo que este es un recurso humano en el que se ha invertido, porque se ha invertido recurso público en él, que tenemos que buscar la manera que una vez que las condiciones puedan mejorar o puedan cambiar, ¿sí?, estas personas puedan continuar sus estudios y no como ahorita.
Entonces, esto ya son otro tipo de situaciones, más bien de tipo social, legal, económica, pero que definitivamente impactaron y siguen impactando en la formación de nuestros estudiantes y que debemos de buscar alternativas para poder ofrecerles que concluyan su carrera, y que quienes la conectividad ha estado entorpeciendo sus prácticas, hemos tenido reuniones y gestiones con las empresas de tecnología, pero pues lamentablemente no hemos tenido resultados favorables, ¿no? Esos son algunos de estos puntos que quería yo comentar, que hemos estado viviendo en cuanto a esta relación maestro-alumno. Muchas gracias. Doctor Bueno, también quiere usted opinar sobre los alumnos, me parece. Sí, gracias. Creo que, suscribo lo que ha mencionado antes. Creo que esta crisis nos ha dado la oportunidad de conocer una faceta de nuestros alumnos que tal vez no nos hubiéramos percatado de ella, de no haberse presentado esta contingencia sanitaria. Creo que muchos, si no es que todos nosotros, debemos sentirnos muy orgullosos de nuestros alumnos, pero también creo que nos debemos sentir obligados para con ellos, porque lo cierto es que, aunque sea por cuestiones no atribuibles a nosotros, creo que les hemos quedado a deber en cuanto a la adquisición de conocimiento y competencias también. Desde el punto de vista de la adaptación a la virtualidad, bueno, es innegable que ha sido más fácil quizás para ellos que para nosotros, y no solamente al personal directivo administrativo, sino al personal hora clase, como ya lo mencioné. No hablaré al respecto, es una generación que se adapta fácilmente, que utiliza todos los días esta tecnología, estas herramientas de comunicación. Sin embargo, claro que hay situaciones ajenas a nosotros que influyen negativamente en la experiencia del aprendizaje por cuestiones de conectividad y demás que ya mencionaron. Pero me quiero referir sobre todo a otro aspecto muy importante de nuestros alumnos, y es la participación que tuvieron, por ejemplo, muchas veces por iniciativa propia, muchas otras por organización de las mismas instituciones de educación superior, cómo se incorporaron a los centros de comando, a los call centers, al trabajo en equipo para juntar víveres quizás para personas que no podían salir de su casa, al trabajo colaborativo que hicieron con otras carreras y con otras instituciones para lo mismo producir caretas que algunos insumos médicos impresos en tercera dimensión, etcétera. Cada uno en su contexto, en su realidad, con su capacidad de gestión y de adaptación al cambio. Y no hablo de mis alumnos, sino hablo de los alumnos de todos nosotros. Creo que la inspiración de todos ellos ha sido inspiradora también. Hago referencia a una plática del día de ayer en donde se mencionó que uno de los grandes retos de esta pandemia ha sido cumplir nuestra misión y nuestros valores, ¿no? Y creo que todos hemos visto en la conducta, en la actividad, en la participación de nuestros alumnos, justamente el reflejo de lo que hemos construido a lo largo de toda su carrera, en todo el proceso de formación. Ello conlleva, insisto, un enorme compromiso, porque de alguna forma tenemos que recuperar lo perdido, si es que pudiéramos hacerlo, o de compensar de alguna manera estas experiencias que de ninguna manera pueden sustituirse con la virtualidad, y que es el trato personal, el trato directo con el paciente. Creo también nosotros aprendimos que, como en el caso de los docentes, la comunicación directa y permanente con ellos y con sus padres de familia ha sido fundamental para contener un poco esta preocupación, esta incertidumbre de qué va a ocurrir con ellos, con su salud, con su familia, pero sobre todo con su formación. Y a veces incluso convirtiéndonos en enlace con servicios de salud cuando varias de ellas requirieron atención médica. La realimentación de nuestros alumnos en este contexto de la pandemia ha sido fundamental también para corregir errores, porque cualquiera que diga que estaba preparado para esto, creo que estaría fuera de la realidad, y la realimentación de nuestros alumnos y la humildad para aceptar también opiniones de ellos, no siempre positivas, creo que puede permitir o ha permitido que el impacto de este casi año, un poco más de un año, pues no haya sido tan severo en el logro de nuestros objetivos de aprendizaje.
Muchas gracias, doctor Bueno. Pues ya se han tocado aspectos esenciales relacionados con las estrategias de aprendizaje y de evaluación, su cambio, el papel de los profesores, el de los estudiantes también. Ahora demos un salto a los contextos. Y para ello me voy a permitir plantearle al doctor Crocker el asunto que ya también se ha mencionado previamente, que es el de la atención primaria a la salud. ¿Qué lecciones vamos a tener que asomarnos en este contexto de la APS con la pandemia, con los cambios que debe de ocurrir en las escuelas y facultades de medicina? ¿Qué nos puede decir, doctor Crocker? El reto que nos genera la pandemia es que mucho de la problemática de COVID y todas sus comorbilidades, pudimos nosotros trabajarla en la atención primaria de la salud, fortaleciendo ese sistema, no solo con las instituciones, sino que nosotros como escuelas y facultades de medicina tenemos que desarrollar entonces lo que le hemos llamado la medicina académica de atención primaria de la salud. Porque tenemos mucha medicina académica en los hospitales y ahí la tenemos muy desarrollada, tenemos todo un cuerpo tutorial y todo lo demás, pero nosotros necesitamos desarrollar medicina académica, sobre todo de tipo interprofesional, para que se hagan acciones preventivas para futuras pandemias. Pues, es decir, como señalan los colegas, estas pandemias vienen una tras de otra por los pronósticos que se hacen a nivel de contexto. Entonces necesitamos nosotros no solo atender los pacientes y las comorbilidades en los hospitales, como se ha venido haciendo, sino necesitamos nosotros fortalecer esa medicina académica con un sistema tutorial desde las facultades de medicina. Es decir, el mismo sistema de salud está necesitando, y la política de salud nacional e internacional es ir hacia la atención primaria de la salud. Pero lo que está sucediendo es que, de acuerdo a algunos estudios que hemos estado haciendo nosotros, ni las instituciones de salud hacen atención primaria, ni las escuelas de medicina estamos preparadas para fomentar esa medicina académica y propiciar el cambio desde nosotros. Esto significa entonces que esa es una tarea pendiente, porque solo desde las escuelas de medicina se puede cambiar ese sistema de salud. Pero eso significa que le invertamos un tremendo esfuerzo a ese espacio. Pero no es cualquier medicina académica, es una medicina académica interprofesional, y eso significa que generemos entonces procesos formativos vinculados con enfermería, con odontología, con nutrición, y hacer una atención primaria entonces interprofesional. Y por otro lado, desarrollar las capacidades de participación de la comunidad, porque hablamos de responsabilidad social, pero la responsabilidad social no es nada más que nosotros tengamos conciencia de nuestro papel, sino que nosotros preparemos a los profesores y a los alumnos para hacer esa gestión participativa de las comunidades y hacer verdaderamente una atención primaria de la salud, no una atención de primer nivel de atención, que a veces confundimos la APS con primer nivel de atención. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Bien, llegamos a dos puntos interesantes que de hecho se habían contemplado en los aspectos que preparamos. Uno, que es la vinculación entre las instituciones educativas y el sector salud en este cambio. ¿Alguien le gustaría comentar respecto a esto? Si me permite, ¿puedo hacerlo? Doctor Bueno, adelante. Gracias. Hace algunos años la pandemia de influenza contribuyó, creo yo, a recordar la relevancia de las medidas de protección personal
particularmente en lo que toca al lavado eficiente de manos y al uso de gel antibacterial. Para mí hubo un antes y un después a partir de la pandemia de influenza. Muchos de nosotros nos lavábamos más frecuentemente y de manera más eficiente las manos y traemos nuestro gel antibacterial en la bata. Medidas simples, pero de muy alto impacto para nosotros y para los demás. La COVID-19 no ha sido la excepción, pero además nos recordó de manera apabullante el papel que juegan, por un lado, las escuelas y facultades de medicina, y por el otro, el Sistema Nacional de Salud, particularmente, justamente en lo que toca a la atención primaria. Enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial, de manera aislada o como componentes del síndrome metabólico, tienen un impacto directo en la evolución de los pacientes con COVID, pudiendo ser la diferencia junto con otros factores entre la vida y la muerte, entre la recuperación y la existencia de secuelas crónicas. En este sentido, creo que sin demeritar el esfuerzo que ha hecho nuestro país, nuestro sector salud, por contener esta otra pandemia, que es la de las enfermedades crónico-degenerativas, seguramente coincidirán conmigo en que el resultado no es alentador. Aunado a lo anterior, muchas estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades parecen no permear en la población o hacerlo a cuentagotas, y la población en algunos lugares, por más razones o por las distintas razones que se puedan argumentar, no se siente identificada con los servicios y el personal sanitario, percibiéndolo incluso como una amenaza que hay que alejar arrojándole cloro o obligándole a bajarse de un transporte público. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y respondiendo a la pregunta, considerar a las escuelas de medicina como parte del sector educativo no es suficiente. Debemos asumirnos, y las autoridades federales y locales de salud deben hacerlo también, como parte esencial del Sistema Nacional de Salud. Colaborar en conjunto, no solo en momentos de crisis, recogiendo escombros y rescatando víctimas en terremotos, sino también en diseño de política pública en materia de salud, en la realimentación necesaria de nuestros planes de estudio, en fortalecer en nuestros alumnos la importancia de la medicina preventiva en primer lugar. Y esto creo que es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque aunque nuestros alumnos se forman en el sector salud, pues también el sector salud se nutre de nuestros estudiantes, y más vale que nuestros estudiantes estén preparados, capacitados para afrontar los verdaderos retos de la medicina en el primer nivel de atención y la medicina preventiva o general en términos prácticos. Más nos vale trabajar de cerca, porque el impacto que tenemos en la vida de las personas es extremo, es muy alto. Muchas gracias, doctor Crocker. Justamente me gustaría regresar con usted, porque en esta relación de instituciones educativas con sector salud, usted menciona la importancia de la investigación epidemiológica en relación con los planes de estudio. ¿Qué nos puede detallar al respecto? Sí, una de las cosas que creo yo que salta a la vista con esta pandemia es que nosotros, todo lo que es el aprendizaje de la epidemiología, de las ciencias sociales y la comprensión de las políticas de salud ha sido muy teorizante y ha sido poco práctica y poco comprendida por los alumnos, pues. Y entonces, parte de todo esto es que entonces ya no solo involucremos a los alumnos en aprender teorías, sino que los alumnos se involucren en todo lo que es la investigación epidemiológica y de servicios de salud para generar evidencias, y entonces los alumnos le encuentren, y los profesores también le encuentren mucho más sentido a esto que es muy abstracto, aprenderlo desde el aula como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Y entonces, desde ese punto de vista, la investigación epidemiológica, pero no es la epidemiología convencional, sino es otra epidemiología. Es decir, estamos hablando de una epidemiología que analice los entornos socioambientales, de una epidemiología que analice y se vincule con las veterinarias, porque muchas de las pandemias vienen
desde los animales y no las conocemos porque no tenemos esa vinculación multisectorial. Y entonces, tenemos que no solo cambiar el enfoque de la epidemiología que hacemos, sino también cambiar el enfoque del aprendizaje de todo lo que es la epidemiología y las ciencias sociales en nuestras universidades, pues, haciéndola que sea más práctica y que involucre a los alumnos y a los profesores, no solo en el pregrado, sino también que desarrollemos también posgrados relacionados con esas áreas. Y esa es una tarea, porque al final de cuentas muchas de las decisiones que estamos tomando son decisiones basadas en el sentido común, sin evidencias, o que nos vienen desde el centro, como a veces decimos. Es decir, el Instituto Nacional de Salud Pública ha estado definiendo las políticas de epidemiología y las políticas públicas, pero es una epidemiología convencional, tradicional, que no toma en cuenta, ¿sí?, estos otros factores que sus servidores están mencionando. Esas son como los dos direccionamientos que creo yo que nos deja la pandemia como reto para todas las escuelas y facultades de medicina. Gracias, doctor Crocker. Pasemos al otro tema pendiente, que es el interprofesionalismo. Doctor López, doctor Jesús López, sí, ¿nos gustaría comentar al respecto? Sí, quisiera comentar algo del punto previo, porque yo creo que otra de las grandes enseñanzas que nos dejó esto con respecto a las relaciones con las instituciones de salud es la vulnerabilidad que tenemos como institución educativa. Muchos de ustedes habrán padecido lo de un servidor donde no podíamos tomar decisiones unilaterales, que tampoco se trata de medir fuerzas, pero no podíamos tomar decisiones unilaterales que nos exigían los alumnos y los mismos padres de familia, en qué momento retirarlos del campo clínico o en qué momento se incorporen al campo clínico. Eran decisiones que teníamos que esperar de otras instancias, independientemente de la cuestión de salud o de todo lo que estábamos padeciendo, porque si nosotros lo tomábamos como decisión unilateral, iba a tener un impacto drástico en la formación de nuestros alumnos, perder el internado, perder el servicio social. Yo creo que es una lección bien importante que debemos no de soltar la vulnerabilidad que estamos teniendo. Y reitero, no se trata de medir fuerzas, sino ver realmente hasta dónde podemos llegar nosotros como instituciones educativas para proteger a nuestros alumnos, que era lo que buscábamos simplemente, proteger a los alumnos, tenerlos, cuando desconocíamos la pandemia, ahora que ya conocemos mucho de SARS-CoV-2, ya podemos vivir con el virus progresivamente, no quiero decir que ya lo conocemos totalmente, pero al principio desconocíamos muchas cosas y ese mismo era un temor entendible ante lo desconocido. Queríamos proteger a nuestros alumnos y no se nos permitió del todo. Es una gran lección ver esa relación con las instituciones de salud, hasta dónde podemos realmente gestionar y no nada más depender totalmente. Es lo que quería comentar del punto previo. Si me permite. Muchas gracias, doctor Castro. Adelante. Sí, no, completar lo que señalaba el doctor López, ¿no? Ahí es muy importante, ciertamente, tener un buen vínculo con las instituciones de salud y también, como se señalaba antes, ¿no? Porque existe esta necesidad de un trabajo conjunto con las instituciones de salud. Pero también existe la necesidad de actualizar el marco legal hoy de la vinculación que existe institución de educación, institución de salud, ¿sí? Hay reglamentos, leyes y reglamentos de las leyes, etcétera, etcétera, y que muchas veces se contraponen unos con otros. Incluso las legislaciones estatales se contraponen con las legislaciones federales. Y ahí creo que es un buen punto que ANFEM, en conjunto con el Poder Legislativo, se siente a trabajar en que haya un mejor acuerdo y una homogeneización de los reglamentos, leyes, normas que existen y que regulan la práctica becaria de nuestros estudiantes. Como pues, punto favorable puedo decir que aquí en mi estado
mantenemos una relación muy cercana y en muy buenos términos con las instituciones de salud, y muchos de estos puntos a través del diálogo y los acuerdos se pudieron solucionar. Pero sí creo conveniente que podamos trabajar en esto en un futuro para poder hacer más efectivo el trabajo y conocer, como señalaba el doctor López, bueno, hasta dónde llega el ámbito de mi responsabilidad y dónde empieza el de la institución de salud y viceversa, ¿sí? Porque muchas veces ahí es de donde surge el problema. Era para completar el punto que señalaban anteriormente. Sí, muchas gracias. Seguramente una de las conclusiones anticipadas que debemos de señalar es justo en relación con esta vinculación entre instituciones educativas, escuelas y facultades de medicina con el sector salud. Seguramente eso estará en las conclusiones, con todo lo que implica incluso la participación o el liderazgo, más bien, que siga la ANFEM en este sentido. Quisiera retomar el tema pendiente, el de interprofesionalismo. De hecho, el doctor Bueno lo incluyó en sus ideas previas. No sé si le gustaría al doctor Bueno detallar un poco más el significado de este interprofesionalismo en esta transición que estamos viviendo. Sí, muchas gracias, doctor. Voy incluso a vincular mi comentario con los dos anteriores, porque hablamos de trabajar en equipo con el sector salud, pero también creo que de manera muy clara, autocrítica, debemos preguntarnos qué tanto estamos enseñando a trabajar en equipo a nuestros propios estudiantes. No puedo generalizar, de ninguna manera me atrevería a hacerlo, pero intuyo que muchos de nosotros formamos a nuestros estudiantes, a nuestros y nuestras estudiantes, como en una isla, ¿no? Son los de medicina, siempre distinguidos por su bata y eso es una especie un tanto extraña, ¿verdad? Que no duerme ni de día ni de noche, etcétera. Y es el resto de las carreras, incluso aunque sean carreras del área de la salud, incluso aunque compartan edificios, incluso aunque se topen por los pasillos, ¿qué tanto estamos provocando esa competencia desde el primer semestre? Y luego pretendemos que salgan a las instituciones a trabajar en equipo. Y luego pretendemos que nosotros como instituciones trabajemos en equipo con el sector salud. Caramba, pues si no son años de aprendizaje en el sentido opuesto. Y esta pandemia, como la vida diaria, porque estamos hablando de la pandemia, porque es el tema, pero ocurre todos los días, nos demuestra que afuera y adentro también tenemos que trabajar en equipo siempre. Y que vamos a necesitar del nutriólogo o nutrióloga, y que vamos a aprender del personal de enfermería, y que vamos a requerir del fisioterapista. Creo que sí es un motivo de reflexión para que, con las dificultades que implica en cada una de las instituciones, procuremos esos puntos de encuentro en donde generemos la experiencia de trabajo conjunto, de saber qué opina el otro, de cómo ve el mismo caso clínico, distintas especialidades, distintas áreas de la salud. Me parece que las áreas, los centros de simulación son un sitio fabuloso para lograr esto. Escenarios integradores en donde aprendamos a convivir, aprendamos a escuchar al otro y aprendamos a tomar en cuenta distintos puntos de vista. No creo que haya otra manera, por lo menos en nuestro papel como instituciones de salud, formadoras de futuros profesionales de la salud, si no les ponemos el ejemplo. Actuemos adentro de nuestras paredes sin descuidar lo que está afuera, por supuesto, pero demos el paso con lo que tenemos y con quienes tenemos alrededor. Esa sería quizás mi comentario. Muchas gracias, doctor Bueno. Definitivamente una postura muy clara y con especial trascendencia justo en estos tiempos de COVID, que nos planteó un problema de suma complejidad. Hemos cubierto los distintos aspectos, quizá no tanto profundamente como quisiéramos, pero
Creo que sí hemos ido dando un panorama de diferentes aspectos, ustedes más bien. Y ahora dedicaré los siguientes minutos para tratar de recuperar algunas opiniones, comentarios que han escrito en el chat y que también ustedes nos hagan favor de comentar. El primero que quiero señalar es algo que también se tocó justamente en el panel anterior, que es si hay la necesidad de redefinir las competencias del médico, la guía que tenemos las escuelas y facultades de medicina. ¿Qué opinión puedan dar en este sentido? Bueno, ¿puedo Doctor opinar? Crocker. Yo creo que es el perfil de competencias que está planteado tiene vigencia en la mayoría de competencias planteadas, pero sí creo yo que con falta incorporarle algunos elementos relacionados con el trabajo interdisciplinar e interprofesional que no están planteadas. Se necesita, desde mi punto de vista, profundizar un poco más en toda la educación virtual, o lo que es la educación en medios virtuales de aprendizaje, es decir, en esos aspectos. Y el otro está relacionado con la formación integral del alumno, relacionado sobre todo con las cuestiones de las emociones, ¿sí? De las emociones, es decir, como un elemento a ser tomado en los procesos de aprendizaje, es decir, como parte de la formación en competencias. Creo, desde mi punto de vista, que el enfoque como está hecho el modelo de competencia sigue siendo un modelo todavía que se puede mejorar desde el punto de vista epistemológico. Es decir, trabajar eso desde lo que es el enfoque de la complejidad, es decir, lo que son las competencias para analizar procesos de salud o enfermedad complejos. Y eso significa, y el análisis también de que los alumnos y los médicos sean capaces de analizar los contextos complejos donde están realizando su práctica. Yo diría que ahí están los aspectos. Sin embargo, creo yo que la revisión no solo debe de ser una revisión técnica, sino también epistemológica. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, si me permite. Claro que sí, doctor López. Algo interesante y que lo escribimos, bueno, lo platicamos ahí en el libro que se hizo aquí en ANFEM con respecto a COVID-19, es que no están preparados nuestros alumnos para una emergencia en esta ocasión de tipo sanitaria. Debería estar incrustado en la currícula de las escuelas de medicina el manejo de este tipo de situaciones. Digo, en este momento fue sanitaria, pero puede ser de cualquier tipo una emergencia. Y es contradictorio, ¿no? Ellos, no falta mucho para que deje de ser pandemia y sea endemia, y ellos que están en formación desconocen totalmente porque han visto desde lejos lo que está sucediendo con esta pandemia, y son los que van a seguir tratando a los pacientes en un futuro. Entonces sí deberíamos de incrustar en la currícula este tipo de formación, de una respuesta ante emergencias de este tipo y de otros tipos. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, doctor. Bueno. Muy brevemente, suscribo completamente lo que dicen nuestros compañeros panelistas, y recordar que no hay aprendizaje sin emoción, pero que también hay emociones que pueden interferir negativamente en el aprendizaje. Y si estamos hablando de las competencias de nuestros egresados, habrá también que entonces dar un paso lateral y pensar en las competencias de nuestros docentes, porque
No estamos acostumbrados los profesionales de la salud a explorar emociones y mucho menos actuar en consecuencia. Entonces, de alguna forma tendrá que haber también una estrategia que permita a nuestros docentes, a nuestras docentes, enfrentarse o abordar este concepto, porque si no, no va a dejar de ser solamente algo escrito, un ideal, pero sobre el que no estamos trabajando realmente, porque ellos están en manos de personas que no necesariamente consideran que las emociones incluso son válidas para alguien que quiere estudiar medicina. Muchas gracias. Respecto al servicio social e internado, preguntan qué lecciones se pueden aprender en este nivel que valga la importancia, la pena mencionar en este momento. Pues ahí yo creo que en parte de lo que comenté en la intervención anterior, ¿no? El definir muy bien los ámbitos de responsabilidades entre las distintas instituciones educativas y de salud, ¿no? Nosotros aquí en el estado de Yucatán, probablemente también en otras entidades, tuvimos algunas situaciones con el servicio social en la cual los pasantes pues tomaron una actitud un tanto fuera de lo que es el servicio para el que nosotros como médicos hemos estado trabajando toda la vida y nuestras instituciones educativas tratando de formarlos, ¿no? Y esto llevó a que 10 alumnos fueran dados de baja del servicio social por negarse a reincorporarse a sus unidades de salud donde se encontraban realizando el servicio social, ¿no? Y ahí entra, como decía yo, esa laguna que existe en la legislación de si realmente la institución de salud es la directamente responsable, la institución educativa tiene la suficiente fuerza legal para decir voy a retirar a este alumno porque está expuesto. Ahí entra esta situación que incluso, y les digo incluso porque pues obviamente los chicos han demandado, ni el Poder Judicial sabe cómo funciona el personal becario de servicio social de este país y dicta sentencias que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por eso mi comentario anterior iba sobre ese sentido, ¿no? De que tenemos que tratar de buscar esta conjunción y regular de manera más entendible y congruente esta situación para evitar este tipo de hechos como los que han acontecido y que finalmente quienes resultan impactados son los jóvenes. Y son los jóvenes porque fueron mal asesorados, fueron mal dirigidos y las instituciones de salud pues actuaron como tenían que actuar, ¿no? Y la institución educativa en donde participa realmente, ¿no? Por eso esta lección que al menos aquí en la facultad hemos aprendido es esta, ¿no? Estamos ahorita precisamente actualizando nuestro reglamento interior para que queden lo más claro posible los ámbitos de responsabilidad. Pero sabemos perfectamente que esto se deje a nivel nacional. Muchas gracias. Tenemos ya para finalizar el momento de las conclusiones de cada uno de ustedes. Habíamos planeado 2 minutos para esto, pero el tiempo ya estamos encima, entonces les pediré que en 1 minuto, 60 segundos, nos puedan hacer un comentario final. Doctor Bueno. Gracias. Voy a aprovechar unos cuantos segundos para agradecer nuevamente la invitación y el privilegio de estar con todos ustedes, particularmente con los integrantes de este panel. Yo, para no ser reiterativo, yo diría que estamos obligados a permanecer despiertos. El traqueteo adormecedor de la rutina de la diaria, de los bomberazos de todos los días, de atender lo urgente contra lo prioritario, nos saca a veces, no nos permite ver lo que tenemos, reconocer todas las carencias que podemos tener y actuar no para una pandemia, sino para lo que tenemos el compromiso de actuar, que es para formar excelentes médicos y médicas que necesita el país. Y esto no lo podemos hacer si estamos dormidos y nos mantenemos en nuestra área de confort. Con pandemia o sin pandemia estamos obligados a estar despiertos para cumplir el objetivo de nuestras instituciones. Sería básicamente eso. Doctor Jesús López.
por favor. Claro que sí, muchas gracias. Una, aprender de todo esto que hemos vivido y hemos avanzado. No puede ser la educación antes de la pandemia similar a la que estamos ahorita viviendo. Aprender de todo, profesores, alumnos, entorno. Dos, equilibrar lo que se ha dicho, responsabilidad con autoridad. Aquí hay muchos directivos y saben que eso va de la mano, autoridad con responsabilidad. Pero yo creo que en este momento tenemos más responsabilidad que dar en decisiones con nuestros alumnos. Y veo comentarios de que sí, siguen siendo alumnos, pero realmente el tomar decisiones unilaterales puede impactar a ellos y no es lo que buscamos. Aprender y buscar ese equilibrio con las instituciones de salud, de responsabilidad y autoridad. Doctor Crocker. Yo recuperaría a José Martí sobre un viejo pedagogo cubano que dice los educadores y las instituciones educadoras debemos de ser de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo nos permite hacer un análisis autocrítico de qué cosas viejas siguen siendo útiles, sobre todo en la cuestión de los valores, qué cosas viejas tenemos que modernizar en educación y qué cosas nuevas tenemos que incorporar con mucha creatividad y talento sin descuidar los contextos. Doctor Castro. Sí, yo creo que estos dos puntos que se han señalado son muy relevantes y resumo con ellos, ¿no? La responsabilidad que tenemos como instituciones de educación superior es muy grande y más en el contexto de lo que hoy estamos viviendo. Y tenemos que reflexionar y ser autocríticos del contexto en el que hemos actuado y tomar lo positivo, tomar lo que hemos hecho favorablemente, pero también analizar en dónde están esas áreas en donde podemos mejorar. Yo creo que esos dos conceptos son los que me llevo. Y finalmente, un tercero, que sería el que hay que ver que, como toda crisis, es una gran oportunidad para un futuro que ya nos alcanzó, ¿sí? Que ya nos alcanzó y que tenemos que enfrentarlo de la mejor manera porque somos responsables de la formación de los futuros médicos de este país. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mucho agradecimiento por parte del cuerpo académico, seguramente también por los asistentes remotos. Les agradecemos sus valiosas participaciones. Hemos escuchado conclusiones que no cierran el tema, más bien provocan construir nuevos caminos, tener nuevas ideas, proyectos, innovaciones, y pues en eso se está trabajando, me parece, ya en estos momentos y justamente a lo largo del día de ayer y de ahora lo hemos visto. De nuevo, mil gracias a cada uno de ustedes